Dios es el nombre de una persona probablemente ficticia a la que la gente adjudica la creación del universo y los atributos de la bondad, el conocimiento y el poder en grado infinito. No hay demostraciones concluyentes de la existencia de Dios. Las que circulan profusamente desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, hasta en los tiempos modernos, solo tienen una capacidad demostrativa para con aquellos que no la necesitan, porque ya creen en la existencia de Dios. A propósito de la capacidad lógicamente concluyente de estas pruebas, ha sido definitivo Kant, que las refutó a todas, yo diría que para siempre. Kant, que no obstante era un hombre que profesaba una religiosidad fuera de toda duda, porque en verdad la religión no depende de tales demostraciones. Sus raíces están en otras latitudes del alma humana que no en las de la razón. Desde luego, tampoco hay la prueba de que Dios no existe. No se puede probar que no lo haya, porque al fin y al cabo el universo es tan barroco que si en él hay bicicletas, panteras, gerentes, alacranes, bibliotecas, en fin, pues es tan heterogéneo que podría haber un Dios. Pero en términos de probabilidades, fíjense ustedes, creer que el entero universo, sus galaxias, sus constelaciones, sus microbios donde los hay, el infinito universo ha sido engendrado por una persona, es muy oneroso para la inteligencia prestar su asentimiento a semejante afirmación. Es de una probabilidad tendiente a cero. Más probable es apostar a que no lo hay, no hay tal Dios. Sin embargo, las gentes, como he dicho, no dejan de profesar de una manera o de otra cultos que tienen ya milenios, o en otros que tienen 15 años, no importa, porque afloran una y otra vez la creencia en Dios, en el sentido de que define la palabra, ¿verdad? Como referida a una entidad de carácter personal, lo cual parece inducir a la afirmación de que hay algo en la condición humana que remite a algo así como un Dios. Ese algo, en fin, a falta de mejor nombre se le llama la fe, y hay en este sentido una polémica ya milenaria entre la razón y la fe. Yo creo que la polémica está mal planteada porque no pertenecen las facultades así llamadas a las mismas capacidades del espíritu, las mismas necesidades del espíritu. Lo que llamamos fe es una de las opciones posibles una vez que se plantea el problema del sentido de la vida. El problema del sentido de la vida es inevitable cuando se posee la conciencia que supuestamente caracteriza al ser humano. En posesión de la conciencia no se puede ignorar un poco que cada cual contrapuesto al entero universo. Esa desproporción
tiende a reducir, a aniquilar, digamos, al ser humano individual, al que se piensa a sí mismo, en primera persona, se ve así frente a la magnitud infinita del cosmos que lo precede largamente en el tiempo y lo sucederá largamente en el tiempo, y que desde el punto de vista de la magnitud espacial es inconmensurable con él, o él es inconmensurable, como cuando uno practica una división en la que en el dividendo pone 1 y el divisor pone infinito, el cociente es prácticamente 0. Eso es vivido habitualmente en relación con la conciencia del muerto, que está íntimamente vinculada con la conciencia de la condición individual propia del ser humano. Es el final inevitable que nos espera todo, el cual, una vez que se tiene conciencia de él, en fin, corroe la existencia, en el sentido preciso de que quita sentido a los actos que componen una vida, dado que la vida permanecerá para cada cual siempre como una suerte de frase incompleta, de sinfonía inconclusa, se puede decir. Eso es lo que hace que las personas postulen algo así como una continuidad sobrenatural en una instancia justamente que es del orden de la divinidad. O bien se figura algo así como un testigo absoluto de sus actos, que es capaz entonces de conferir significado a lo que de otro modo sería nada más que los gestos discontinuos de una marioneta. No es solamente, digamos, aunque en primer lugar lo es, la angustia que suscita la cuestión de la muerte, lo que mueve a pensar en un más allá divino, digamos, sino también el hecho de que no podemos sobrellevar una falta de reconocimiento de nuestra entidad personal. Ahora, normalmente lo obtenemos ese reconocimiento en una medida u otra, lo obtenemos en la vida cotidiana de nuestros prójimos, pero es siempre de carácter precario y de extensión muy limitada. Hay que figurarse, por ejemplo, al que es objeto de una condena generalizada por un acto que no cometió. Tomemos ese caso límite, podemos razonar a partir de él. ¿A quién puede poner por testigo de su inocencia? A nadie de este mundo. Eso implica, per se, que hay otra instancia desde la que alguien, hay que escuchar o escribir con mayúsculas, sabe que no hemos cometido el acto de eso. A partir de ese caso límite, nada cuesta comprender que en realidad para casi cualquier acto el sentido que le adjudicamos depende de nuestra posibilidad de vernos como si nos viéramos desde las alturas infinitas de un observador que todo lo sabe. Imaginamos que nos ven desde allí. Nosotros mismos ejecutamos esa cabriola metafísica en virtud de la cual nos vemos desde allí y quedamos conformes con nosotros mismos o no, en fin, depende de lo que hagamos, pero la existencia del recurso de apelación última tiene que existir para que la vida humana adquiera la posibilidad al menos de un reconocimiento y de un significado que privado de esa dimensión no tendría. De ahí que la apuesta, en el sentido de que Dios existe, sea tan frecuentemente ejecutada en el sentido del sí, y se le llame a eso fe, pero
Yo creo que es más que nada una convención semántica, porque la prueba está en que se suele contraponerlo con la razón, cuando en realidad no tiene muy poco que ver. No se puede creer de veras, si la fe quisiese decir acción de creer, no se puede creer de veras en aquello que la razón no acepta. De modo que no es desde la fe de donde la gente postula la existencia de Dios, sino precisamente desde el postulado, que es otra manera de decir una apuesta. Es decir, o para decirlo de otro modo todavía más taxativo, la gente necesita y quiere creer en Dios. Esa es la razón por la cual no se conoce sociedad que como sociedad profese algo así como la ley, o una forma morigerada del agnosticismo del cual hablo yo ahora, por ejemplo. No es tal. Si una sociedad se compusiese de ateos o de agnósticos, probablemente se disolvería como sociedad. En realidad, la religiosidad es la argamasa en que está fundida, soldada, cimentada la sociedad.